Hermanos, vamos a proceder a una lectura bíblica a fin de prepararnos para el tema de esta noche, que ya adelanté hace un momento, que se trata de la gracia común, un derivado de la doctrina de la gracia, que es muy amplia y de la cual estudiamos algo hace 2 semanas. Leamos pues Lucas capítulo 6, versos 31 al 36. Y bueno, esta cita va a aparecer en sus pantallas. Dice la palabra del Señor: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La gracia de Dios, la cual hemos definido la sesión antepasada, porque la pasada vimos algo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como el dispensador de esta gracia. El dispensador de esta gracia que ya dijimos en algún momento que consiste básicamente en ser de agrado al Señor. Nosotros hallamos gracia y esto significa que Dios nos ha sonreído de alguna manera. Esto a veces lo comento en mis oraciones o en los saludos. Me gusta mucho esta expresión de que Dios te sonría, porque esto tiene la connotación de que Dios se agrada de ti. Y obviamente cuando hablamos de gracia tenemos que decir que esta, por cierto, es inmerecida. Es decir, no es que nosotros agrademos a Dios por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros somos. Dios se agrada de nosotros porque a Él, digamos, así le plació hacer, así le gustó hacer. Entonces, esta gracia que Dios da es gratuita. Y esta gracia está en función de la salvación de su pueblo. Aquí ya estamos empezando a distinguir esta gracia que conocemos como gracia salvadora o gracia salvífica, o también podemos llamar como gracia especial. Y esta gracia especial pues se dedica solo exclusivamente o se aplica exclusivamente hacia aquellos que son elegidos. Esto también lo hemos visto con anterioridad en el Ordo Salutis o en las doctrinas de la salvación, que comienzan, como usted recordará, en ese acto de Dios libre y soberano de elegir a quienes Él quiere. Entonces, estos elegidos son el objeto de la gracia de Dios. Pero hay otra expresión de la gracia. La otra expresión de la gracia, amados hermanos, es una gracia que se va a distinguir de la gracia especial y que muchos teólogos han llamado como gracia general, gracia común, o algunos han llamado como la bondad universal de Dios. Es decir, que Dios a todo el mundo, sin distinción de color, sin distinción de procedencia, sin ninguna otra situación o circunstancia que rodea al ser humano, Dios otorga un tipo de gracia. Y hablamos en específico de tipo o clase de gracia para distinguirlo de la gracia salvífica que hemos mencionado hace un momento. Entonces, estos teólogos que hablan de esta gracia, que la pueden conocer o la pueden hallar ustedes como gracia general, gracia común o bondad universal de Dios, vamos a nosotros a usarla como la gracia común. Nosotros así le vamos a llamar en este estudio. Y bueno, esta se distingue, se diferencia, como dijimos, de la gracia salvadora, de la gracia especial. Si algo tenemos que refrendar, amados hermanos, es que el hombre vive por gracia de Dios. El hombre vive, come, respira, posee para vivir por gracia de Dios. Y vamos a definir un poco qué es la gracia común. Ya dijimos que la gracia salvadora, la gracia redentora o la gracia especial
es aplicada únicamente para los elegidos a fin de que sean salvos. Pero la gracia común es diferente, porque la gracia común se define como el ejercicio divino que otorga a todo hombre el favor de Dios inmerecido, pero que este no es salvífico. Y en esto tenemos que ser muy, muy directos y muy... digamos, vamos a tener que refrendar y puntualizar esto. La gracia común no es para salvación. La gracia común es sencillamente para dos aplicaciones. La primera es que la gracia común se distingue o se aplica en aquellas operaciones del Espíritu Santo por medio de las cuales Él ejerce influencia moral sobre el hombre. De esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando definamos esta gracia que se aplica en los individuos, pues para que no desborden maldad o pecaminosidad. El Espíritu Santo lo que hace en la vida de todas las personas es darles un cierto conocimiento de una ley, una moral, como nosotros podemos llamarle, a fin de que el hombre pueda reflejar bondad aun cuando esté lleno de maldad. Hay una paradoja aquí, por supuesto. Incluso hay muchos que alegan que pues si el mundo de verdad fuera pervertido, si el hombre de verdad fuera o estuviera contaminado por el pecado, bueno, pues haría todo lo malo. Pero ¿qué es lo que hace que los hombres malos aún tengan acciones buenas? Bien, eso se trata, o de eso se trata la gracia común. La otra aplicación es que la gracia común consiste en aquellas bendiciones generales que sirven para otorgar vida y para preservar la misma. Por ejemplo, la lluvia. Por ejemplo, el calor, el alimento, la bebida, la salud incluso. Dios permite que los seres humanos vivan, coexistan, sobrevivan solo por la gracia de Él. Hay dos referencias bíblicas respecto a estas dos aplicaciones, aunque hay más. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No hay ninguna distinción. No es que Dios cree al sol de una manera para beneficiar más a los creyentes que a los no creyentes. Romanos 2, versículo 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta es la segunda aplicación de la gracia de Dios, de que Dios a los hombres les da una ley moral, les da una especie de refreno a todo el pecado que hay dentro del hombre, para que el hombre, aun siendo malo, como decía el Señor Jesucristo, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Esa es la idea también de la gracia común, de que la gracia común nos hace optar por lo bueno, aun cuando nuestro corazón, o en el caso de pues, los que están sin Cristo, aun cuando su corazón esté en tinieblas. Y vamos a analizar esto a mayor profundidad en los próximos minutos, y por esto, amados, vamos a pedirle al Señor que nos ayude primero en oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente nos acercamos a ti para pedirte y suplicarte que estés con nosotros, Señor, y nos guardes. Guardes nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos ayudes en esta noche a poder meditar en todo lo que dice tu palabra. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, es importante, hermanos, que siempre que hablamos de la gracia común, siempre tenemos que diferenciarla de la gracia especial, porque en algún momento algunas personas pueden llegar a confundirse. La gracia especial y la gracia común tienen sus diferencias y sus aplicaciones. Y a veces la gracia especial va a tener un alcance que por supuesto la gracia común no tiene.
Citamos esto. La gracia especial, en primer lugar, está en función de los propósitos salvíficos de Dios y está limitada al pueblo de Dios. Es importante comprender y memorizar esto. La gracia especial, la gracia salvífica, es para los elegidos. No que una persona busque la gracia especial. Nosotros no podemos hacerlo. Esto siempre queda refrendado cuando hablamos de que somos salvos por gracia. Somos salvos no por nuestras obras. Somos salvos por una decisión libre de Dios. Entonces, esta gracia es exclusiva. Podemos hablar de este término. Es exclusiva para el pueblo de Dios. Y tristemente, esta gracia no puede aplicarse en ningún sentido con los que no son salvos, con aquellos que no han venido a los pies de Jesucristo. La gracia común, en cambio, es general, como decimos también. La gracia general, la gracia, de ahí viene pues también la terminología de la gracia común. La gracia común, la gracia general, se aplica a todos los hombres sin discriminación. A veces solemos tener este pensamiento cuando pensamos o nos referimos a personas que aún en medio de su maldad disfrutan de grandes cosas, de bendiciones, quizá podemos decir. Y podemos llamarle efectivamente así. ¿Cómo es posible que tal persona, siendo tan mala, siendo tan perversa, pues tenga, digamos, lo suficiente para vivir? ¿Cómo es posible que estas personas que sean malvadas tengan algo más que los demás? Bueno, Dios no discrimina, sino que da su gracia a todos, aún inclusive con aquellos que no creen en Él, aún inclusive en aquellos que le nieguen o incluso en aquellos que blasfemen contra Él. Dios le da la gracia para que ellos por lo menos sigan viviendo. La simple existencia, amados hermanos, la simple existencia, el simple respirar constituye un acto de gracia divino. Claro que no todos reconocen eso. Nosotros como cristianos todos los días al levantarnos decimos gracias Señor por este nuevo día. La gente que no es salva se levanta y dice, ay, un día más en esta vida. No saben apreciar las bendiciones del Señor. Esa pues puede ser una distinción también de la gracia especial. La gracia especial, por el otro lado, quita la culpa de el pecador arrepentido y lo exime de la pena del pecado. Cambia su vida, cambia su mente, cambia su parecer, transforma su interior, lo limpia, lo purifica de la corrupción del pecado, lo prepara para agradar a Dios constantemente. Este ejemplo que yo ponía hace un momento de que aquel que es creyente se levanta todos los días y no lo hace con pesadez. No es que diga, ay, qué día tan pesado nuevamente me espera hoy. El creyente está capacitado para reconocer las bendiciones del Señor, para que el Señor obre en su vida, porque después de todo el creyente reconoce que Dios está actuando en su vida. El no creyente, por el contrario, mis amados, pues no puede reconocer a Dios porque no le ve, porque no lo conoce. La gracia común, por muy grandes que sean sus beneficios, no despoja de la culpa del pecado, no despoja del pecado, no despoja ni tampoco remueve la naturaleza humana, ni tampoco trae una iluminación, digamos, de la existencia de Dios, aunque en algún momento el hombre común o el hombre inconverso puede llegar a comprender de cierta manera que hay un Dios. Pero no significa que esto lo incline inmediatamente a adorar a ese Dios. Pues de esto, hermanos, tenemos muchas evidencias. Hay mucha gente, hay muchas personas que solamente son religiosos. Buscan de alguna manera el favor de Dios, pero no buscan verdaderamente servir a Dios, sino simplemente usan a Dios como un medio para lograr sus propios fines.
Entonces, esta gracia común sencillamente es una idea vaga de que hay un Dios, pero no una idea que lo convenza a cambiar la vida. La gracia especial, como dijimos y como se señala aquí, cambia la vida. La gracia común, tristemente, no trae cambios en la vida. Por otro lado, la gracia especial produce una respuesta especial. ¿Se acuerda usted, amado hermano, que el orden de la salvación inicia con la predestinación? Y en algún momento de nuestra vida, Dios nos llama a través del Evangelio. A esto conocemos como el llamamiento eficaz. Dios nos llama a través del Evangelio. Y la gracia de Dios nos abre el oído. Hace que estemos dispuestos no solamente a escuchar, porque escuchar cualquiera puede, pero que estemos dispuestos a aceptar el mensaje del Evangelio y podamos rendirnos al Señor, como dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el creyente que oye, que escucha y que rinde su corazón es porque la gracia especial de Dios ha actuado en esa persona. La gracia común, por el contrario, hermanos, no hace ni siquiera que el hombre escuche la palabra. Hay gente que puede en algún momento ver que hay un templo, a lo mejor una persona se acerca, le entrega un folleto y la persona no quiere saber nada. La gracia especial, la gracia común, no obstante, hace que el evangelio de todos modos sea predicado. Eso es parte de la bendición de Dios. Dios está hablando a todo el mundo. Este video es parte de la gracia común, porque Dios permite que nosotros, siendo cristianos, usemos un medio como YouTube o Facebook que es administrado por gente que no es cristiana. Bueno, no sabemos si sea cristiana o no, pero pues evidentemente, hermanos, muchos directivos de estas plataformas no son cristianas, promueven otros valores, promueven otras ideas, promueven aún incluso otras religiones, otras sectas contrarias a la palabra de Dios, porque lo que a ellos les interesa es lo que dejan monetariamente. Entonces, el que nosotros podamos acceder a estas plataformas es parte de la gracia común. Dios permite que su palabra sea predicada en todos lados. En ese sentido es gracia común, porque Dios se deja oír, aunque tristemente los hombres no estén dispuestos a escuchar. Y aquí, pues por supuesto que hay esta paradoja. Dios habla, pero los hombres no abren sus oídos, y no los abren porque el Espíritu Santo no les ha iluminado. Por eso vimos la semana pasada que el Espíritu Santo es el dispensador de la gracia. Por otro lado, hermanos, la gracia especial opera de manera espiritual, por medios espirituales, y renueva la naturaleza del creyente. Aquí es donde actúan los medios de gracia. Quizá usted lo haya escuchado, quizá no. Los medios de gracia son aquellos medios por los cuales Dios sigue alcanzando al creyente para que éste crezca espiritualmente, crezca y se desarrolle en el Señor. Y hay algunos medios de gracia, como por ejemplo la palabra. La palabra es un medio de gracia porque nos permite conocer a Dios a través de lo que se ha escrito de Él. A través de la palabra nosotros crecemos. Por eso siempre es importante mantener nuestra lectura cotidiana. Otro medio de gracia es la iglesia, porque Dios nos ha dado una familia en la cual podamos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, y podamos allí también obtener crecimiento y servir para el crecimiento de los demás. Otro medio de gracia es la oración. ¿Sabía usted, y en esto yo lo he mencionado en otras ocasiones, que los únicos que pueden orar realmente son los creyentes? Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque Cristo ha muerto por nosotros. Pero esto significa entonces que no todo el mundo puede orar.
Son los cristianos, los que están en comunión con Dios, los que son salvos por gracia, los únicos que pueden acceder al trono de la gracia de Dios, y por eso la oración es un medio de gracia. Y también, pues por supuesto, los sacramentos. Los sacramentos son medios de gracia porque nos recuerdan, por un lado, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el costo de nuestra fe, y nos recuerdan la comunidad de fe con la que compartimos nuestro credo, nuestra confesión, la vida cristiana. Y por supuesto, el bautismo, que el bautismo nos ayuda a recordar el nuevo nacimiento y el compromiso que ahora tenemos con el Señor Jesucristo. Pero la gracia común en los hombres, en las personas, el resto de la gente, actúa de manera natural, moral, racional, a través de los valores humanos, la cultura y la disciplina humana. ¿Sabe usted, hermano, por qué razón la gente no es tan depravada como lo presume la doctrina calvinista, de que el hombre está totalmente depravado? Bien, ¿por qué? Porque Dios está interviniendo, porque Dios permite en algún momento un cierto grado de maldad, pero por el otro lado Dios refrena la maldad del hombre y lo hace a través de esta ley moral que Él ha puesto en los corazones de todos los hombres, a fin de que los hombres puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay personas, amados míos, que sin ser cristianos saben que el asesinato está mal. Saben que no es correcto adulterar o engañar o ser infiel a la esposa. Saben que es incorrecto abusar de un pequeño, de un infante. Y claro, de vez en cuando hay personas que intentan prevalecer con sus pasiones desenfrenadas, que intentan imponer su raciocinio o intentan poner sus argumentaciones, pero el grueso de la población siempre se inclina hacia lo que es justo, lo que es recatado, lo que es honesto, lo que es moralmente bueno. Y por eso le agradecemos al Señor. Entonces, amados, los medios de gracia común que Dios emplea, y en esto vamos ya a un segundo punto, los medios por los que opera la gracia común son diferentes. ¿Cómo opera esta gracia común? Ya hemos dicho, opera a través del Espíritu Santo, dándoles vida, dándoles salud, dándoles calor, etc. Pero también a través de esta ley moral que hay en el corazón de los hombres. Ahora, los medios de gracia en la iglesia o en el creyente, ya dijimos, son la palabra, la oración, los sacramentos, la iglesia. Pero también hay algunos medios de gracia común por los cuales Dios actúa en el mundo. Este es un concepto, amados, también muy reformado. Creemos que el mundo es de Dios. Hay un himno, de hecho, que nos habla de eso. El mundo es de mi Dios. Y aunque el mundo está lleno de pecado y lleno de maldad, creemos que Dios de alguna manera sigue reinando en este mundo. ¿Por qué? Bien, los medios de gracia común son aquellos que emplea Dios para reprimir la perversidad de la naturaleza humana y hace que los seres humanos no pequen tanto como puedan todo el tiempo. El hombre peca, es cierto, pero no peca tanto como su naturaleza lo inclinaría. Aquí es donde, hermanos, Dios ofrece luz a través de su revelación, y es una de las fuerzas del Espíritu Santo emplea para otorgar beneficios a todo el género humano. Dios llama la atención a la sociedad. Y es interesante todo esto, mis amados, porque Dios usa diferentes maneras en las que se puede oír su voz. Aquí, por supuesto, no vamos a mencionar lo que algunas personas dicen con respecto, por ejemplo, a las desgracias. Hay gente que señala esto diciendo es que si tiembla o si se inunda o si hay una pandemia es porque Dios está hablando al hombre y lo está desafiando. En algún momento Dios pide, por supuesto, el arrepentimiento de los hombres. Pero todas estas acciones que he mencionado hace un momento tienen que ver un poco más con la idea de que Dios se quiere revelar a todos los hombres para salvación.
Pero los medios de la gracia común simplemente lo que intentan es refrenar el pecado del hombre, para que el hombre no se desborde en maldad y no andemos matándonos unos a otros o no estemos violentándonos unos a otros. Una de las primeras cosas que Dios usa, o una de las cosas que Dios usa, uno de los medios que Dios usa, por supuesto, es la iglesia. Aquí, mis amados, tenemos que llamar la atención hacia el testimonio de la iglesia. La iglesia debe ser una influencia positiva para la sociedad que no tiene los medios de gracia para acceder al conocimiento de Dios. Recordemos que la gracia común no es una gracia salvadora. No es una gracia que convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No lo hace. Pero de alguna manera Dios quiere, a través de la iglesia, que la iglesia siga predicando el evangelio para que actúe la gracia especial, pero también para que actúe un recato, para que actúe una disposición a lo bueno. La iglesia, por esa razón, amados míos, tiene que ser influencia para nuestro mundo. La iglesia no está para estar callada, enclaustrada o encerrada. La iglesia tiene que ser ese faro de luz, esa luz que decía el Señor Jesús, no se esconde ni se pone debajo de una cómoda o se pone debajo de la cama, sino se eleva, dice el Señor Jesús, en todo lo alto para que ilumine a todos los hombres. La iglesia está para hacer influencia. Y bueno, aquí podría entrar, hermanos, mucha discusión al respecto. Hay gente que se opone, y me refiero a gente cristiana, hermanos cristianos, que se opone a que la iglesia desarrolle un papel social, un papel en la sociedad, como que queremos separarnos del mundo y no queremos participar con el mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, a que la iglesia, marche, digamos, que se manifieste, que a lo mejor la iglesia convoque a los diarios de la ciudad y diga, a ver, queremos hacer una rueda de prensa y queremos manifestar nuestro punto de vista con relación a esto o a este tema. Mucha gente es renuente contra esas posturas porque dice que la iglesia no debería entrometerse con estos menesteres. Hay incluso quienes piensan que la iglesia ni siquiera debería meterse en la política. Y aunque hay cierto grado de verdad, amados, porque ciertamente la iglesia no está para fundar partidos políticos, pero sí está para opinar. Es cierto que el gobierno está puesto para mantener el orden de la sociedad, pero el gobierno también, hermanos, tristemente ha cometido algunos errores. El gobierno no es perfecto, y es allí donde el cristiano, con toda mansedumbre, con todo respeto, tiene que manifestar su punto de vista y decir, estamos quizá de acuerdo con el presidente o estamos quizá en desacuerdo con el presidente y puntualizamos tal y cual cosa. La iglesia no está llamada a ridiculizar a los políticos, hermanos. No está llamada a hacer memes de aquellos que a lo mejor han estado en las posiciones de alto gobierno. La iglesia no está para mofarse. La iglesia está para proponer algunas cuestiones prácticas, especiales y que por supuesto deriven de lo que es la palabra de Dios, porque nuestra regla, nuestra conducta, nuestra práctica, nuestro pensamiento debe emanar de las Sagradas Escrituras. No que yo no creo en tal político solamente porque es de un partido que no me simpatiza, o no porque me desagrade el político porque tiene una cierta disposición a tal o cual cosa, por eso voy a lincharlo o a catalogarlo mal. No, el cristiano, mis amados, tiene responsabilidad en su sociedad. Y desde aquí, hermanos, pues el mensaje es: participe en su sociedad. En las escuelas hay mesas directivas de padres de familia, involúcrese allí. En los vecinos a veces hay juntas vecinales donde tienen que tomar algunas decisiones. Únase a ellas. Que se note su influencia como hijo del Señor, como hijo de Dios.
que se note la influencia que usted tiene en todas estas plataformas. No que el cristiano no deba pertenecer a lo mejor a algún sindicato o algo así. Hermanos, por supuesto, debe caber la mesura y debe caber la coherencia, por supuesto, porque si actuamos mal, por supuesto, la iglesia también va a tener su crítica. Y lo ha tenido, mis amados. El Señor ha puesto la iglesia para ser sal de la tierra, ser luz del mundo, pero a veces hemos actuado con muy poca sabiduría. Y hay que reconocerlo. A veces la iglesia ha sido una piedra de tropiezo. Y no podemos escondernos, amados. Por eso, mis amados hermanos, nosotros somos un medio de gracia común. Somos un medio a través de la cual el mundo puede llegar a conocer a Dios o puede llegar a conocer por lo menos lo que es bueno. Otra forma en la que Dios actúa en la sociedad es a través de las asociaciones civiles. Estas asociaciones que ayudan al prójimo y que hacen que el mundo por algún momento se desprenda de su propio egoísmo. A veces tenemos este conflicto con personas que incluso son ateas, pero que tienen una buena disposición hacia la gente pobre. Un ejemplo muy claro de esto es el señor Bill Gates, fundador de Microsoft, un hombre que se ha declarado ateo y que no obstante ha donado millones de dólares a causas benéficas, a gente para combatir, por ejemplo, el SIDA, el hambre en África, y últimamente ha donado algunos millones para la investigación de la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué lo hace si es ateo? ¿Por qué lo hace si él no cree en Dios? ¿Por qué lo hace si él es un hombre que se va a perder en el infierno? Bien, porque la gracia de Dios, la gracia común de Dios está actuando en él. Y le mueve a él que tiene la posibilidad económica para poder desprenderse. Y lo más interesante es que él ni siquiera sabe que es un instrumento de Dios. Curioso. Él no sabe que Dios lo está actuando en su vida y que está bendiciendo a mucha gente a través de él mismo. No lo sabe. Pero eso es parte de la gracia común. Y por supuesto, la gente incluso puede llegar a agradecer a Dios por lo que hace este hombre. A veces es muy simpático cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. Y también, por supuesto, hermanos, Dios ha levantado hombres y mujeres que, aunque no militen en la iglesia, han dejado en el mundo una enseñanza de bien moral que es digno de imitar, que es digno de resaltar. ¿Sabe? Cuando yo llegué aquí a Jalapa, pues obviamente uno se va informando cuáles son las calles principales, cuáles son las historias locales, las leyendas, etcétera. Y una historia que me fascinó realmente, hermanos, y me compré hasta un libro porque me interesó mucho, me fascinó la historia de un hombre, y los que viven aquí en Jalapa van a reconocer a este varón llamado Juanote, le decían de cariño, ¿verdad? Juanote. He leído su biografía y hasta donde puedo entender, este varón no fue cristiano. Pero si hay algo que se puede decir de este varón, de Juanote, es que era un hombre honesto, íntegro. Era un hombre que nunca robó nada, aun cuando incluso tenía la posibilidad de hacerlo. Para quienes no conozcan a este varón, Juanote fue un hombre humilde que trabajaba de cargador hace muchos años aquí en Jalapa. Y era tan fuerte este varón que se dice que él soportaba el peso de un piano. Y que él no solamente cargaba y subía las cosas, sino que también en algunas ocasiones servía como mandadero. Lo mandaban a pagar un dinero o lo mandaban a recoger un dinero, y la gente tenía la convicción y tenía la confianza de que este varón no los iba a defraudar. Qué testimonio tan interesante. Así hay muchas personas, hermanos, en las cuales Dios ha sonreído para con ellos
Y no sabemos también por qué a Dios, quizá no sabemos si Él al final fue salvo, no lo fue o no lo fue, no lo sabemos. Y solamente Dios sabe por qué sus designios son así. Pero lo que podemos decir, amados míos, que la iglesia del Señor está puesta para dar el testimonio de lo que significa ser salvo por la cruz de Cristo. Hermanos, así es como nosotros